Muy bien, queridos, estamos listos a recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Yo no sé si tú sabes o si conoces por experiencia propia el poder de la palabra de Dios. Hay mucha gente que piensa que la Biblia es un libro de prohibiciones, de normas, de reglamentos. Tiene miedo de leer la Biblia porque se va a encontrar con monstruos, con bestias. La Biblia no es un libro de profecía, aunque tiene profecía. La Biblia no es un libro de normas, de reglamentos, aunque hay consejos sabios. La Biblia no es un libro de historia, aunque tiene historia. No es un libro de geografía, aunque tiene geografía. No es un libro de literatura, aunque gran parte de la bella literatura hebrea está en la Biblia. La Biblia es una carta de amor que Dios te escribió porque te ama. Dios no puede verte sufriendo. El problema es que nosotros somos tan testarudos, agarramos la vida como si fuera nuestra y corremos y nos golpeamos, nos herimos, nos hacemos sangrar, y cuando llegamos a un rincón de la vida de donde no podemos más correr, ahí nos ponemos a llorar sin saber lo que hacer. Yo creo que una de las cosas más perniciosas que el pecado trae a la vida de una persona es la culpa. La culpa mata, la culpa paraliza, la culpa no te deja ir para frente, no te deja progresar, no te permite realizarte en la vida. Porque la culpa te hace sentir indigno del amor de las otras personas, indigno de la victoria, indigno de las cosas buenas. La culpa te hace sentir como que mereces morir. ¿Cuánta gente yo encuentro por ahí me dice, pastor, hay perdón para mí? Y siempre cada uno piensa que para su pecado no hay perdón. Yo estaba hace muchos años predicando aquí en el Estadio Nacional de Lima. Eran los tiempos de la guerrilla y un guerrillero dice así: yo maté mucha gente, mis manos están manchadas de sangre, para mí sí no hay perdón. Esa expresión, para mí sí no hay perdón, yo la escucho constantemente en tantos lugares. Estaba predicando en Ucrania en marzo de este año, y en la puerta encuentro un hombre corpulento, de pantalón jeans, casaca de cuero, llorando, y le digo, ¿qué te pasa? Y él me dice, para mí sí, pastor, para mí no hay perdón. La misma expresión que el guerrillero de aquí me dijo. Encuentro una chica que destruyó su vida con 20 años, se metió a las drogas, a la prostitución, y viene llorando diciendo, para mí sí no hay perdón. Esa expresión, para mí sí no hay perdón, parece generalizada. Bueno, esta noche vamos a ver cómo Dios resuelve el problema del pecado. Nos metemos en problemas cuando nos separamos de Dios. Anoche vimos que pecado es separarse de Dios. El resultado del pecado son los actos pecaminosos, matar, robar, mentir, pero esa ya es la consecuencia, el resultado de habernos separado de Dios. Pecado es separarse de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la justicia. En Él somos justos, nos separamos de Él, nos volvemos injustos o pecadores. Y ahí nos metemos en problemas. Y la culpa viene y nos golpea. ¿Cuál es la solución? Volver al Señor Jesucristo. Ahora, en el santuario, Dios explicó cómo trata el problema del pecado. Porque las palabras no son suficientes para enseñarnos cómo es que, aunque merecemos morir, aunque la culpa nos dice que nuestro destino es la muerte, ¿cómo es que Dios soluciona ese problema para nosotros? El mensaje está en el santuario, pero antes déjenme leer lo que dice Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6. Miren, dice así: mas Él, refiriéndose al Mesías, al Señor Jesucristo, dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por él fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 2 versículos, solo el 5 y el 6. Y en esos 2 versículos se repite 6 veces la palabra nuestro o nosotros. Nosotros, nuestro. En 2 versículos se menciona 6 veces. O sea, el Señor Jesucristo no sufrió por él. Él no había cometido delito ninguno. Él no tenía que pagar nada. Él no tenía por qué morir. Si él murió, si él sufrió, si él padeció, fue por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Ahora miren cómo describe Isaías esta situación. Voy a analizar poco a poco. Mas él, Jesucristo, el Mesías, fue herido por nuestras rebeliones. El pecado es rebelión. El pecado es rebelión. Mirar a Dios y decir, está bien, tú me creaste, tú piensas que la vida que yo tengo es tuya porque me creaste. No, Señor, yo no acepto, yo me rebelo, yo me voy, yo hago lo que quiero con mi vida. Pecado es rebelión. Nos separamos de Dios porque no aceptamos que Él es el dueño de nuestra vida. Nosotros nos consideramos dueños de la vida. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El pecado es rebelión. El castigo de nuestra paz. Paz es lo contrario de la culpa. Cuando tú te separas de Dios y entras al terreno de la muerte, ayer vimos eso, entras al terreno de la muerte, el resultado es culpa, miedo, soledad, no puedes dormir, te sientes indigno de cualquier cosa buena. Y llega un momento en que dices, ¿para qué estoy en esta vida? Quiero morir, quiero morir. Estás perdido, no tienes paz en el corazón. Pero aquí el texto bíblico dice que por causa del dolor del Señor Jesucristo, por causa del castigo de Él, nosotros ahora recibimos la paz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se fue por su propio camino. Nuevamente aquí está el sentido del pecado. Estábamos aquí en Cristo, nuestro Creador, nuestro Señor, pero nosotros como ovejas rebeldes, cada uno agarró su camino. Uno se fue por allá, el otro se fue por allá, el otro fue por allá. Hoy día estamos en el desierto de la vida, sufriendo, desesperados, nada nos sale bien, el hogar destruido, no podemos dormir, no tenemos paz, perdemos el empleo, nos va mal la vida financiera, nos desesperamos, queremos entrar a la universidad, no podemos, queremos hacer esto, no podemos, miramos a la otra gente y decimos ¿cómo a los otros sí les va bien y a mí no? Ah, Dios no me ama, Dios se olvidó de mí. El asunto es que nosotros estamos en el territorio de la muerte. Aquí en el territorio de la muerte, ayer lo vimos, todo nos va mal. Entonces, ¿cuál es la solución? Cristo. Nosotros podemos volver a Jesucristo, pero anoche vimos lo siguiente. Cuando tú estás volviendo a Jesucristo, el diablo que conoce bien la palabra de Dios, viene y le dice, Señor, espera un poco. Ese tipo pecó o no pecó. Ese tipo rebelde no escogió su propio camino. No se fue por allá. Entonces, ¿por qué lo vas a recibir de vuelta? Y el Señor de la muerte, que es el diablo, el enemigo de Dios, desde aquí dice así, mira Señor Jesús, este tipo me pertenece. Él se vino aquí porque quiso. Yo no lo jalé, yo no lo arrastré. Él aceptó venir por voluntad propia. Ahora me pertenece y yo no lo suelto. Me pertenece. Él entró al territorio de la muerte. Él va a morir junto conmigo, porque el diablo sabe que va a morir. Él sabe que está condenado. Solo que quiere arrastrar a todo el mundo que pueda, porque así es el pecado. Él no quiere morir solo con la tercera parte de los ángeles que engañó. Él quiere llevarse a todos los que pueda. Entonces, este me pertenece. Pero si quiere salvarlo, ya que este pecó y merece morir por elección propia, si tú quieres salvarlo, alguien tiene que morir en lugar de este.
Y ahora viene Isaías, dice que el Señor Jesucristo cargó sobre él nuestros dolores, nuestra maldición, nuestra rebelión, y murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos recibir la vida eterna. Ya no necesitamos morir si confiamos en el Señor Jesucristo. Bueno, ahora esto es palabra. Y Dios quería enseñarle al pueblo de Israel de manera práctica este asunto que yo les hablé ahorita. Por eso les dijo, háganme un santuario, edifíquenme un santuario. A través de ese santuario yo voy a estar entre ustedes. Pero también a través del santuario yo les voy a enseñar cómo pienso resolver el problema del pecado. Y ahora vean lo que hace. En el libro de Levítico hay varios capítulos que nos explican lo que sucedía en el santuario, y yo no les voy a leer versículo por versículo porque no estoy dando un estudio bíblico. Pero les aconsejo que lean el libro de Levítico a partir del capítulo 4 para adelante. Lean y van a ver lo que sucedía en el santuario. Yo se los voy a explicar. Cuando un israelita pecaba y era consciente de su pecado, se daba cuenta de que había pecado, sentía el peso de la culpa, sabía que la paga del pecado es la muerte, nada le iba bien y quería resolver su problema del pecado, quería salir del pecado y volver a Dios. ¿Sabes lo que el israelita tenía que hacer? Agarrar una ovejita, agarrar un corderito. Ahora mira, si fuese un perrito, ya despertaría cariño, porque hay mucha gente que cría perros. Si fuera un lobito, un zorrito, pero era una ovejita, un animal simple, inocente. Sabes que tú puedes hacer lo que quieras con la oveja, gime, pero no grita. Trata de matar un puerco para que veas el escándalo que te arma. Pero la ovejita es un animal tan manso, una ovejita pequeñita, blanquita, inocente, no hizo nada de malo. Pero mira lo que Dios le ordenó al pueblo de Israel para que entendiera en el santuario cómo Dios iba a resolver el problema del pecado. Dijo, si alguien peca y se da cuenta que ha pecado, tiene que buscar una ovejita y ir al santuario, dirigirse al santuario llevando la ovejita en sus manos. Entonces colocaba la ovejita en el altar, en el lugar del sacrificio. Ahora, él cerraba los ojos y colocaba la mano en la ovejita. Y le decía, Señor, yo he pecado, yo he hecho esto, yo he hecho miseria, yo merezco morir, porque la paga de pecado es la muerte. Pero no quiero morir, soy tan cobarde que no quiero morir, aunque yo merezco morir. Entonces, Señor, todos mis pecados se lo estoy pasando a esta ovejita. Con esta confesión, con este llanto, estoy reconociendo que soy un pecador y estoy transfiriendo todos mis pecados a esta ovejita. Muy bien. Ahora, él ya estaba libre del pecado, porque los pecados estaban en la ovejita. Pero si los pecados estaban en la oveja, ahora la oveja tenía que morir. Y entonces continuaba el ceremonial. El pecador ahora agarraba el cuchillo y levantaba la mano y veía a ese corderito, a esa ovejita, mirándolo, sin gemir, quietecita, como diciendo, ¿qué me vas a hacer? Y él con el cuchillo en la mano. Si no mataba a la oveja, él tenía que morir. Si él no quería morir, tenía que matar a la oveja. Hay gente que no resiste sangre. Hay gente que no puede ver sangre. Pero si el pecador en Israel quería ser perdonado, tenía que clavar el cuchillo en el cuello de la oveja. Esa oveja gemía, la sangre salía, las manos del pecador se manchaban de sangre. Pero esa era la única manera de transferir el pecado para la oveja.
y de que alguien muriera en su lugar. Ahora, después de ese sacrificio sangriento, ahí el pecador podía volver a la casa, perdonado, libre de su pecado. Todo lo que había sido hecho ya había sido perdonado, porque alguien había muerto en su lugar. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. Bíblicamente hay perdón para ti. ¿Has pecado? Si te arrepientes, si lloras, si confiesas tus pecados, hay perdón para ti. Hay liberación de culpa para ti. Pero hay liberación de culpa para ti porque alguien muere en tu lugar. En el santuario de Israel moría el corderito. Pero ese corderito era un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel miraba al Señor Jesucristo en el futuro. Vendrá el Cordero para morir por mí. Y mientras el Cordero no venga, yo voy a ir matando todos los días ovejitas para verme libre de mi pecado. Nosotros ya no sacrificamos corderos, porque Jesucristo ya murió. Para Israel estaba en el futuro, para nosotros está en el pasado. Solo necesitamos confiar, creer que Jesucristo es el Cordero de Dios y que murió por nosotros. Pero yo a veces pienso que el ceremonial del sacrificio debería durar hasta hoy. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros pecamos y decimos así: gracias, Dios mío, porque moriste en la cruz. Qué facilito, ¿no? Cierras los ojos, tus palabras: Señor, gracias porque moriste en la cruz. Pero para el israelita no era así. El israelita tenía que manchar sus manos de sangre. Y cuando veía aquella ovejita muriendo, pataleando ahí por mis pecados, yo había pecado, yo tenía que morir, yo tenía que derramar mi sangre, pero soy tan cobarde que no quiero. Procuro protección, procuro ayuda, y Dios me dice: está bien, transfiere tus pecados para el corderito. Y ahora el corderito comienza a patalear, a morir. Y al día siguiente, si yo peco de nuevo, tengo que volver llevando otro corderito. Y al otro día otro corderito. Yo creo que si había muchos israelitas que de tanto matar corderitos llegaba un momento y decían: no, Dios mío, ya no puedo. Entonces la única manera de no seguir matando corderitos era parar de pecar. Pero hoy día nosotros no. Hoy día, Jesús murió en la cruz, qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Tú no te manchas de sangre. Tú no ves lo que cuesta el perdón. Pero qué amor maravilloso de Cristo. Que hoy nosotros podemos mirar por la fe el sacrificio de Cristo y aceptar que aunque hemos pecado y merecemos morir, alguien murió en nuestro lugar. Yo siempre digo una cosa: mira, tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama, te ama, te ama. Una de las cosas que el pecado hace en tu vida cuando te separas de Dios es que te quita la paz. Pero el Señor Jesucristo, dice Isaías, sufrió, murió, derramó su sangre para que tú tengas paz. Hay gente que tiene dinero, que tiene poder, que tiene todo, pero no tiene paz. Y cuando no tienes paz, querido, en tu corazón por causa del pecado, no puedes vivir en paz con tu esposa, no puedes vivir en paz con tu esposo, no puedes vivir en paz con tus hijos, no puedes vivir en paz con tus vecinos, con tu patrón, con tu empleado. Estaré predicando en este momento para alguien que vive peleando con todo el mundo. Hay gente que dice: no sé por qué no puedo relacionarme bien con las personas. No tienes paz en el corazón. Necesitas paz. Estás cargado de culpa. ¿Quieres ser perdonado? Pues ve a Jesucristo. Cree que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cree que Él ha derramado su sangre por ti. Y tú vas a ver las maravillas que van a suceder en tu vida. A lo largo de mi vida yo he encontrado gente destruida por la vida, literalmente. Gente que
que no sabía qué hacer, no sabía dónde ir con la situación que estaba viviendo. Gente que estaba enloqueciendo, porque el pecado paraliza, ¿sabes? Yo participé una vez en el interior de Minas Gerais de una ceremonia donde estaban homenajeando a una señora, porque todos los años ella traía 20, 30 personas para Cristo. Era lo que llamamos en nuestro lenguaje una señora misionera, una señora que todos los años traía personas al conocimiento de la verdad. Y ese año la estaban homenajeando y le entregaron una medalla bonita de homenaje, porque había sido la persona que más personas había traído a Jesús en esa ciudad. Yo nunca me olvido de esa señora yendo adelante, levantando los ojos al cielo y diciendo: Señor, gracias, gracias, porque yo fui apenas un instrumento. Pero se veía el brillo de la alegría en su rostro, la satisfacción de ver las personas que ella había traído para Cristo ese año. Pasaron años. Un día yo llegué a esa ciudad de nuevo. Y la primera cosa que me acordé fue de aquella señora. Y pregunté a los hermanos: ¿dónde está la hermana tal? Y alguien me dio la noticia: está enferma, no puede caminar, está paralizada. Del cuello para abajo no mueve nada, solo mueve la cabeza. ¿Pero qué le pasó? ¿Algún accidente? No, es un misterio. De repente no podía mover las manos, de repente no podía mover los pies, de repente no podía mover el cuerpo, y ahora lo único que mueve es la cabeza. No está ni siquiera en una silla de ruedas, está en una cama, no puede levantarse para nada. Le dije: yo quiero visitarla. Y fui a visitarla. Ahí estaba la señora inerte, no se movía para nada. Cuando me vio comenzó a llorar. Inmediatamente me di cuenta de lo que estaba pasando y le dije: mire, a las personas, déjeme solo con ella, quiero hablar con ella. Y ella comenzó a llorar y me dice: pastor, yo merezco morir. Yo merezco morir. Le pregunté: ¿por qué? Ella me dice: porque pequé. Y la paga del pecado es la muerte. Yo tengo que morir. Y miren cómo es el poder de la mente. Su mente le decía de noche y de día: tienes que morir, mereces morir, mereces morir. Y la mente es tan fuerte que fue capaz de matar todo su cuerpo. Apenas no podía cortar el hilo de la vida, continuaba respirando, pero su cuerpo estaba completamente muerto. Entonces yo tomé sus manos en las mías, manos heladas, manos cadavéricas, manos frías. La miré a los ojos y le pregunté: ¿tú no crees en el perdón? Tú llevaste el evangelio para tanta gente, tú enseñaste a esas personas que hay perdón en Cristo. ¿Tú no crees en el perdón? Y ella, llorando, me dice: pastor, hay perdón para todos menos para mí. ¿Por qué no para ti? Ella dice: pastor, porque yo conocía la palabra de Dios. Dios puede perdonar a los que caen porque no conocen la palabra de Dios, pero yo conocía la palabra de Dios. Mi pecado no fue un pecado así que caí y me tropecé, no. Yo sabía lo que estaba haciendo. Para mí no hay perdón. Y el poder de su mente fue tan grande que logró paralizar su cuerpo todo. El esposo la había llevado a los Estados Unidos, era un hacendado con mucho dinero, la había llevado a Alemania. Y un día un médico le dijo: mire, su esposa físicamente no tiene nada. El problema de su esposa está en la cabeza. Y eso es lo que yo digo. El pecado es tan cruel que te paraliza. Hay gente que vive derrotada en la vida caminando. Yo no merezco un buen sueldo, porque interiormente el subconsciente le dice: has pecado y mereces morir. Hay gente que camina en la vida: no, yo no merezco el amor de nadie. Yo no merezco el amor de un buen hombre, no merezco el amor de una buena mujer. Yo no merezco ir, yo no merezco entrar, yo no merezco salir. ¿Por qué? Porque carga el peso de la culpa que le dice: has pecado, tienes que morir. Pero yo te digo una cosa: el Señor Jesucristo vino y murió. Él tomó tus dolores. Él fue herido, Él derramó la sangre. ¿Para qué? Para que tú no vivas angustiado, para que tú no vivas desesperado. Hay perdón para ti,
pero el Señor Jesucristo murió. Tus pecados fueron transferidos a Él. El diablo jamás va a poder decir, entraste por la puerta, no, entraste por la ventana, no. Tus pecados merecían la muerte y la muerte llegó, no te llegó a ti, le llegó al Señor Jesucristo. Él aceptó voluntariamente tu muerte, pero ahora tú estás libre y tienes todo el derecho de mirar al enemigo de Dios y decirle, mira, tú no tienes derecho de atormentarme. Estaba saliendo de la predicación en un estadio y una señora corrió atrás de mí diciendo, pastor, usted no imagina lo que el mensaje de esta noche significó para mí. Esa señora con 16 años quedó embarazada. Nadie sabía. El novio no sabía, los papás no sabían, la iglesia no sabía, el pastor no sabía. Ella viajó a una otra ciudad, una niña con 16 años, provocó un aborto. Volvió para la casa. Le dijo a los papás que había ido a visitar una tía. Volvió a la casa y dijo, nadie sabe. Ya está resuelto el problema del pecado. Pero los días fueron pasando y su corazón estaba vacío, no tenía paz, vivía atormentada. Años después conoció a un buen muchacho cristiano y se casó. Tuvo 2 hijos con ese hombre. Pasaron 30 años, pero ella no se veía libre de la culpa. Ella me dice que de noche tenía pesadillas terribles y en sus pesadillas entraba al baño y encontraba en el espejo escrito con lápiz labial, asesina, mereces morir. Y cuando veía eso daba un grito y se daba cuenta que estaba soñando. Y el esposo la sacudía y le decía, pero ¿qué te pasa? Y ella tenía miedo de que el esposo descubriera su pasado, porque el esposo no sabía nada de lo que había hecho. En otras ocasiones ella, en sus pesadillas, veía un bebito sin rostro que le decía, mamita, mamita, no me mates. Y cuando ella despertaba, cuando ella soñaba que estaba con un cuchillo en la mano manchado de sangre, y despertaba y se daba cuenta que era una pesadilla. No podía vivir, no tenía paz. Hasta que esa noche ella fue al estadio cargando su pasado, cargando su historia. Y yo levanté la Biblia aquella noche en el libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, cuando el Señor Jesucristo dice, todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo pecado. No hay un superlativo para la palabra todo. Todo es todo. No hay ninguna palabra que exprese mayor sentido que la palabra todo. No existe más todo, porque todo es lo máximo. Todo es todo. Adulterio, asesinato, asalto a mano armada, tráfico de drogas, codicia, orgullo, miseria, mentira, chisme. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Yo he escuchado muchos sermones de la segunda parte de este texto que dice, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Pero pocas veces he escuchado un mensaje de la primera parte del texto que dice, todo pecado le será perdonado al ser humano. Pastor, ¿y el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es cuando tú no quieres ser perdonado. Cuando tú llegas al punto de decir, Señor, mira, llévate tu perdón, yo quiero perderme, yo no necesito perdón. Ese es el pecado del Espíritu Santo, cuando te vuelves insensible, cuando tu corazón se vuelve un corazón de piedra. Pero mientras sientas en tu corazón la necesidad de ser perdonado, todo pecado le será perdonado al ser humano. Y aquella noche aquella señora me decía, pastor, yo vuelvo a mi casa como si hubiera sacado un peso de 1 tonelada de mis hombros. Estoy libre, estoy perdonada. Y eso mismo. Esta noche tú puedes volver a la casa sabiendo que tu vida comienza hoy. Lo que pasó, pasó. Tu vida comienza en el momento que encuentras al Señor Jesucristo. Entiendes que Él pagó el precio de tu pecado. Aceptas a Jesucristo con todo tu corazón. Y entonces renaces para una vida nueva. Esta noche voy a contar la experiencia de una señora llamada Herminia. Herminia conoció la palabra de Dios hace algún tiempo.
La vida de Herminia es una vida de dolor y de sufrimiento. Su esposo la maltrataba mucho, la golpeaba cuando estaba en estado de embriaguez, y un día ese esposo falleció. Ella pensó, ahora estoy libre. No estaba libre. Los hijos habían crecido, especialmente los hijos hombres. Cuando descubrieron que ella estaba estudiando la palabra de Dios, se opusieron, no la dejaban estudiar la Biblia, se burlaban de ella. Uno de esos hijos hoy día está preso. Ella sufre al no poder ayudar a su hijo. Pero cuando el hijo salió, ella tuvo más libertad para estudiar la palabra de Dios. Abrió su corazón, entendió que su vida era una vida de dolor. Te voy a explicar lo que pasaba con ella. Ella no se daba cuenta, pero estaba en el territorio de la muerte. Y en este territorio de la muerte, en este territorio de condenación, pues hay dolor, hay sufrimiento, hay tristeza, hay desgracia. El matrimonio no resulta bien, los hijos crecen, se rebelan. Todo es dolor y sufrimiento en el terreno de la condenación. Ella decidió volver al Señor Jesucristo, pero ahí el enemigo dice, no, ella no estaba en el territorio de la muerte, ella no pecó voluntariamente, pues entonces tiene que morir. Pero ahí aparece la figura maravillosa de Jesucristo y dice, sí, ella merece morir y va a morir, pero no ella, yo voy a morir. Ella va a transferir todos sus pecados a mí. Así como en Israel el pecador transfería sus pecados al Cordero. Y yo voy a morir en la cruz del Calvario.